La infraestructura vial de Bogotá se quedó pequeña ante el número de personas que la usan. Casi 2,5 millones de bogotanos cogen diariamente bus y tienen que enfrentarse al desafío de acceder a un cupo. En sistemas como Transmilenio, los trancones no solo son de articulados, sino también de usuarios que viven el tormento de las filas y los tumultos. Según la Secretaría de Movilidad, en muchos lugares del mundo el transporte público es subsidiado, pero aquí en Transmilenio la operación del sistema está en manos de operadores privados que buscan un lucro. Por eso se explica que los buses lleven más gente de la que pueden. La realidad es preocupante, ni vías ni transporte público. Pero ¿por qué la capital se quedó rezagada en materia vial? ¿Por qué llevamos más de 50 años soñando con el metro sin que se concrete el proyecto? Hasta ahora solo hay pañitos de agua tibia en materia de movilidad y para muchos el transporte informal se convierte en la tabla de salvación. Noticias Caracol está de tu lado. Es un caos total, el ingreso a las estaciones es imposible. Antes se demoraba uno media hora y ahorita se está demorando hasta hora, 1 hora, 90 minutos. El estándar internacional dice que deben ir en un vehículo como este de transporte público 4 pasajeros por metro cuadrado, pero aquí en Bogotá, en el caso del Transmilenio, van 6, 7 o hasta 8 pasajeros. Tal vez es lo que más adolecemos, transporte público con calidad. Esto no es gratis, esto no se paga vía tarifa, que es un error que hemos cometido nosotros en Colombia. En el mundo, los sistemas de transporte público tienen subsidios. ¿Qué pasa hoy con el transporte público en Bogotá? Ni Transmilenio, ni el sistema integrado, ni el transporte colectivo responden a lo que la gente busca. La mayoría de los bogotanos que se mueven hoy ahí lo hacen porque les toca. Este es el medio de transporte que utilizan muchísimos de los habitantes del extremo nororiental de la capital del país y lo hacen porque no tienen en muchos casos otra alternativa para movilizarse. Lo que es el sistema público, que es el CID, no abastece con la gente y no sale más económico ese medio de transporte. ¿Qué hace entonces la gente para movilizarse? Por un lado compran carro, por otro lado utilizan moto. La encuesta de movilidad de 2011 nos dice que entre 2005 y 2011 aumentamos en 390% el número de viajes en moto. Eso es impresionante. Y en otras zonas de Bogotá se ve esto. Voy hacia Chapinero. ¿Por qué no? Vamos a servicio al Transmilenio, 10 pesos. Transmilenio nunca ha colocado alimentadores para esta zona. ¿Y qué pasa con el transporte público por los sitios donde ustedes trabajan? No pasan. De los 8 carriles de la avenida longitudinal, solo hemos visto planos y fotos, y está planeada desde 1961. Y del metro, solo hemos conocido este espectacular video, y el sueño de tenerlo está desde hace más de 50 años. ¿Por qué entonces los bogotanos no hemos sido capaces de tener nada de esto y vivimos hoy sumidos en semejante caos vial? Digamos que el metro no fue una prioridad a partir del gobierno de Peñalosa y se le apostó a construir Transmilenio. Por eso durante los gobiernos de Mocus y de Peñalosa se construyeron cerca de 85 kilómetros de troncal. Mientras que durante Lucho, Samuel y Petro no hemos construido más de 20 kilómetros. Hace más de 20 años hubo una oferta para la ciudad de Bogotá donde los japoneses ofrecían hacer el metro contra el usufructo del mismo por los siguientes 20 años. Ya pasaron los 20 años y el metro no está, ya lo hubiésemos pagado. Como en todas las ciudades modernas, los niveles de congestión son iguales que los nuestros. ¿Cuál es su gran diferencia? Llevan 100 años consolidando un sistema de transporte público. 100 años. ¿Bogotá ha sido planeada? Entre 1945 y hoy hemos tenido más o menos unos 14 planes diferentes. Y cada uno de esos planes termina respondiendo más a la voluntad de quien contrata el estudio que a lo que la ciudad realmente necesita. De ahí que no hay ninguna continuidad y Bogotá termina siendo una colcha de retazos. Son alrededor de 13 millones de personas las que usan el transporte urbano y masivo en el país y en promedio hacen un poco más de 2 viajes al día. Pero, ¿qué tan eficiente es este servicio en Colombia? Algunos caleños nos respondieron esta pregunta y este es el informe de Valeria Chantré. ¿Ustedes consideran que el transporte que ustedes prestan en estos buses que están a punto de salir es necesario?
Sí, claro, pues es necesario, pues porque el mío no es capacitado para movilizar toda la gente. Es un servicio que se necesita, ¿sí? ¿Cómo estamos en materia de transporte público en Colombia? Lo que vemos es una tendencia muy preocupante en relación con los usuarios a desertar del servicio público de transporte de pasajeros, sobre todo en aquellas ciudades donde se han establecido los sistemas de transporte masivo. Pero, ¿y esto por qué está pasando? Han disminuido los niveles de servicio para el usuario, las facilidades de acceso a esos transportes públicos, han aumentado las tarifas. ¿Usted qué tipo de transporte usa? Un buseta. ¿Y el mío qué? No, por lo malo. Me parece mejor el Montevideo porque es que el transporte el mío se demora mucho. El mío, el masivo. ¿Por qué? No, porque no hay más. Utilizo la buseta tradicional. ¿Por qué? Porque creo que me transporto más rápido. En Colombia hay más de 36.900 vehículos en servicio de transporte urbano y masivo que transportan millones de personas diariamente. Aunque también está el transporte público informal. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en este tema del mototaxi? Llevo un año trabajando. ¿El servicio que ustedes prestan es bueno? Sí, es bueno porque pues, la gente es más rápido. Según ADIT, la Asociación para el Desarrollo del Transporte Terrestre, las ciudades donde hay mayor informalidad son Sincelejo, Barranquilla y Cartagena. Surgen como una alternativa para el usuario. Obviamente el usuario siempre busca lo más cómodo, lo que sea más fácil desde el punto de vista de la accesibilidad. Expertos aseguran que el aumento en la comercialización de motos también se debe a las debilidades del servicio público de transporte. Pues la gente tiene que transportarse y una forma de estas es las motos y la gente pues termina buscando la manera de llegar a su trabajo o a su casa de una manera pues más rápida, ¿no? Según la Asociación Colombiana del Sector Automotriz, en Colombia circulan alrededor de 5.900.000 motos. De estas encontramos 700.000 en Bogotá, 150.000 en Cali y 90.000 en Medellín. Valeria Chantre, Noticias, Caracol. Si no tenemos vías, si no tenemos un transporte público eficiente en el país, ¿qué alternativas entonces tenemos los colombianos? Pues mañana hablaremos de eso en una nueva entrega. Noticias Caracol está de tu lado.